Pues, Ya la tienes grabada. bueno, pues arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Hoy celebramos el 10º encuentro de entidades sociales de Iglesia. Es un poco peculiar, es un poco diferente, ¿no? En estos 9 encuentros anteriores, de años anteriores, hemos abordado distintas cuestiones, ¿no? Algunos encuentros, quizá los primeros, fueron más como un espacio de conocimiento mutuo, de compartir identidad y de misión, ¿no? Otros han sido más de carácter reivindicativo, aquel manifiesto de denuncia ante los recortes de la RGI. También otros han permitido reflexionar sobre el acompañamiento a las personas a las que dirigimos nuestra intervención. En otros encuentros nos reconocimos en un directorio de entidades sociales de Iglesia que nos permitió visibilizar el potencial humano que somos, el alcance de nuestra intervención y también la capacidad transformadora. Hemos profundizado en otros, en la espiritualidad de los agentes de la intervención. Hemos transitado por sueños compartidos que apuestan por el cambio social. Y nos hemos atrevido a preguntarnos por lo que significa eso de que los pobres nos evangelizan, ¿no? Hemos constatado y seguimos aprendiendo y compartiendo la importancia de recoger y escuchar la espiritualidad de las personas acompañadas, de potenciar eso que hace que cada mañana se levanten a pesar de estar en situaciones tan complicadas, ¿no? Y así llegamos hoy al 10º encuentro, ¿no? Este año en condiciones un poco diferentes, sin posibilidad de abrazos, sin posibilidad de besos ruidosos, ni de risas, no, de risas sí vamos, pero no de risas tan compartidas, y tampoco sin ese, tampoco con no podemos tener ese picoteo final, ¿no? Que siempre hacía que nos encontráramos y nos saludáramos. Pero mantenemos el espíritu vivo, ¿no? Que es el trabajo por las personas más pobres y excluidas de nuestra sociedad, siguiendo el ejemplo de Jesús y con la compañía del buen Dios Aitayama, ¿no? No tenemos inscripciones, hoy no hemos pasado por una lista de entrada para ver dónde veníamos, pero bueno, pues estamos de entidades muy diferentes, ¿no? Y un poco por qué enmarcamos este encuentro en la Laudato Si, ¿no? Hace 5 años se publicaba la encíclica Laudato Si. En ella el Papa Francisco nos instaba al cuidado de la casa común y además incorporaba la perspectiva medioambiental en íntima relación con el grito de las personas y pueblos empobrecidos. Concretamente, un día como hoy, un 18 de junio, hace 5 años, esta significativa encíclica salía publicada, se publicaba en papel, como si dijéramos, ¿no? Y con motivo de este aniversario, recientemente hemos celebrado la semana de Laudato Si, del 18 al 24 de mayo, ¿no? La Semana por la Ecología Integral. En la presentación de esta iniciativa, el Papa Francisco nos decía: renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. La catástrofe ecológica tiene mucho también que ver con esta crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, ¿no? El impacto directo e indirecto llega a mucha gente, sin embargo, no llega de la misma manera. Esta crisis, como todas las crisis, vuelve a dejar al descubierto las desigualdades ya existentes. El azote de la crisis recae de manera más intensa y con consecuencias más graves y prolongadas en el tiempo en las personas más vulnerables. Y solamente para terminar esta primera parte y darle paso a Carlos Jesús, pues recordar 3 frases de la Laudato Si que me han parecido especialmente significativas, ¿no? Una que dice: todas las criaturas estamos conectadas, cada una debemos ser valoradas con afecto y admiración, y todos los seres humanos nos necesitamos unos a otros. La interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común. Seguramente estos días de confinamiento, de aislamiento, de dudas, de temores, hemos redescubierto la gran necesidad de contar con vínculos, de contar con relaciones sanas que nos apoyan y que nos sostienen. Una segunda frase: debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente debemos preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre nosotros, pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Pues lo que decía antes, ¿no? La crisis ha puesto de manifiesto una vez más estas grandes desigualdades que existen entre unos pueblos y otros, entre unas personas y otras. Y la última frase: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana a la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Bueno, pues con esta frase somos conscientes que las cosas pueden cambiar, con esta llamada
cargada de esperanza, pasamos a escuchar la charla de Carlos Jesús Delgado, que nada, voy a presentarle en 4 líneas. Carlos Jesús Delgado Reguera es un laico, está felizmente casado y es padre de 2 hijos. Es el coordinador episcopal de la Comisión Diocesana de Ecología Integral y vicepresidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, ambas del Arzobispado de Madrid. Es coordinador de la Comisión Mixta Ortodoxa Católica para la preparación de la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación en Madrid. Es miembro cofundador del Foro Ecuménico Pentecostés, el cual ha dirigido durante 12 años, y miembro de varios foros interreligiosos como el Foro Abraham. Trabaja en la consultora Deloitte como Senior Manager, dirigiendo el Departamento de Calidad en el sector público. Hasta aquí todo lo que puede aparecer en el currículum, ¿no? Lo oficial, lo que siempre aparece en los currículums, ¿no? Pero yo además de todo eso tengo que añadir que es una persona de una gran generosidad, ¿no? Para compartir su saber y su experiencia. Todo han sido facilidades para poder desarrollar esta charla. Y además en un tiempo récord, que todavía tiene más mérito, porque esto ha sido de un aquí te pilla, aquí te mato, y en una semana hemos conseguido realizar esto. Muchas gracias, Carlos Jesús, y nada, pues adelante. Pues muchísimas gracias a vosotros, lo primero por confiar en nosotros en esta ponencia, por haber cruzado también la frontera, porque una de las cosas que yo más echo de menos en la Iglesia es esa libertad de territorios, ¿no? El que al final, como San Pablo, ¿no? Que viajaba por Turquía, iba visitando comunidades, y esa fraternidad entre comunidades cristianas va más allá de los obispos o de las limitaciones fronterizas. Es decir, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que podemos tener y compartir, y ojalá vengáis vosotros también otra vez a contarnos algo vuestro y nos animéis también a nosotros. Y que esto sea un tete de entre todos de ir avanzando, ¿no? Eso es lo que ojalá podamos llegar a hacer entre todos, ¿no? Llevamos 25 personas ya. Yo voy a cerrar la parte. He silenciado a algunas personas por cuando lleguéis sonidos. Entonces, si podéis, sobre todo si os entra aquí en la habitación, por aquello de molestar menos, si podéis darle al mute, los que no lo tengáis todavía puesto, la mayoría lo tenéis, pero pues si accidentalmente se quita. Y voy a empezar compartiendo una presentación que va a ser un poco la que nos sirva de guía. Y yo me voy a quitar simplemente para empezar a compartiros y que nos centremos un poquito en esto. Entonces, lo primero quería pues comentaros, ¿no? ¿Qué os propongo? ¿No? Pues un poco seguir la metodología que todos conocemos del ver, juzgar y actuar, pero con unos pequeños matices, ¿no? El matiz del contemplar, o sea, no solamente el ver, sino el contemplar, ir más allá. El tema de juzgar, yo siempre a la gente le suelo decir, sobre todo en Latinoamérica y en otros sitios, que bueno, para nosotros la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces esto de juzgar es una palabra muy fuerte. Entonces la vamos a sustituir con el discernir, si os parece, para que nos conduzca dentro de esa dimensión también de nuestra tradición de pensar desde la sabiduría cómo podemos llegar a esa conversión ecológica que nos conduzca a un actuar, pero un actuar con un matiz muy importante, y es un actuar con urgencia, porque los tiempos que nos tocan vivir, según nos marca el Papa Francisco y los científicos de momento, pues nos reclama urgencia. En ese sentido, pues quería empezar mi intervención compartiendo una foto que me gusta poner en todos los sitios donde hablamos. Y es un poquito hacer un pequeño ejercicio de contemplación. Entonces, lo que sí que os voy a pedir es que observéis esta foto. No sé si la calidad es muy buena o no desde vuestras pantallas, pero más o menos me gustaría que dedicaros un momento de silencio a contemplarla como si fuese una lección divina. Es decir, identificad qué actores aparecen. Dependiendo del grado de contemplación, hay gente que ve 2 o hay gente que ve 4. Entonces, puede haber muchos, dependiendo de cómo sea nuestra capacidad de contemplación, es decir, las limitaciones que le pongamos a nuestra contemplación. Un actor puede ser el propio cielo, un actor puede ser las propias montañas,
Tenéis una cabra ahí abajo, una cabra montesa que está mirando a una niña, sin que la niña se dé cuenta de que está siendo observada. Vamos, y os lo digo porque es mi hija. O sea, que soy consciente de que esta foto, además con el tema de la ley de protección de datos, es decir, he puesto a alguien familiar y siendo consciente de que este momento fue un momento especial para la familia, ¿no? Entonces, viendo esta foto, ¿qué actitudes intuís en los personajes principales? Pensarlo un momentito. Podría ser por parte a lo mejor de la niña de reverencia, por parte de nuestra hermana cabra montesa que está ahí abajo, podría ser curiosidad, podría ser asombro por la persona que a su vez contempla esta escena. Podría ser en un momento dado miedo también, pero también fraternidad. Entonces, ¿qué nos sugiere también su situación geográfica? El entorno natural de la montaña. Para vosotros encima, que vivís al lado de Pirineo, que vivís rodeado de zonas de verde, ¿qué os sugiere esto? Para vosotros, ¿qué os sugieren las montañas? ¿Hay algo de sagrado, de sacralidad? En nuestra tradición es importante el tema de las montañas porque es donde muchas veces se ha hecho la revelación de Dios. De hecho, recordemos pues un poco las entregas de las tablas de la ley a Moisés o el monte Ararat, que se dice donde se supone ancló el arca de Noé, o tenemos el Tabor con la revelación también con los apóstoles y Jesús allí. Tenemos el Monte Carmelo, tenemos distintos montes que nos vienen a dar a entender que son lugares donde uno puede encontrar realmente sensaciones o emociones que nos pueden ayudar a esa contemplación, a ese momento místico. Por lo tanto, la naturaleza nos puede invitar pues, a momentos de paz, de armonía, nos puede producir el silencio de la escucha en contemplación, nos puede conducir a la oración, a la acción de gracias y nos puede producir pues, momentos especiales, ¿no? Y esto a su vez, como si fuera una lección divina, nos tiene que conducir a nosotros mismos, ¿no? Es decir, todas estas sensaciones que normalmente me transmite a mí la naturaleza, ¿son iguales a las que yo transmito a su vez a la naturaleza? ¿Son iguales a las que yo transmito a la vez a los seres humanos con los que voy al campo o con los que comparto el trabajo en la oficina? Pues un poquito, esto es lo que para mí quería compartir, ¿no? Cuando subimos a lo alto de una montaña es un momento pues, especial de reconexión con la naturaleza, al igual que hacía Jesús o los profetas o San Francisco de Asís, ¿no? La naturaleza nos puede conceder un entorno cercano al Creador, elevarse a las alturas como Moisés en el Sinaí y los apóstoles, como decíamos, puede ser un momento totalmente trascendente en nuestra vida. Antropológicamente, las montañas siempre han despertado en el ser humano ese deseo de exploración, el reto de subir, de ver qué es lo que hay en la cima, contemplar qué es lo que hay más allá de la cima todavía. Una de las experiencias más gratificantes y místicas que podemos tener es subir a una cima y contemplar la obra del Creador, orar con los salmos e interpelarnos ante la inmensidad que nos rodea y nuestra pequeñez, ¿no? Orando en las montañas, como ya hizo Jesús, podemos experimentar situaciones místicas muy sorprendentes, dadas por el propio clima, ¿no? Y abrirnos dócilmente a la contemplación y así pues también obtener esa gracia, porque al final todo esto es una gracia de Dios, ¿no? Especialmente para los que vivimos en grandes ciudades donde pues, el cemento, el asfalto, el vidrio, la contaminación, el ruido del tráfico nos impiden encontrar estos momentos adecuados para contemplar la creación de Dios en todo su esplendor, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, que para los que vivimos en ciudades, pero en el fondo, no solamente en ciudades, también la gente que vive con entornos naturales muy cercanos en un pueblo, el aprender a salir de esa ceguera que tenemos diaria en la cual no somos capaces ni siquiera de captar lo que nos rodea, ¿no? Desde el pobre que está tirado en la calle pidiendo, el cual ya descartamos de nuestra visión, hasta el árbol que tenemos plantado en nuestra calle que desconocemos totalmente su función, el nombre o la especie que es y por qué el jardinero del ayuntamiento lo plantó en esa zona.
Y es que pensando esto, claro, la capacidad de contemplar, ver con los ojos de Dios, con la mirada tierna de Jesús, está íntimamente ligada a la espiritualidad y a su vez a la conversión que nos pide el Papa Francisco, ¿no? La contemplación es uno de los hábitos que más debería definirnos como cristianos. A través de la contemplación de la naturaleza podemos hallar la paz interior y exterior que nos da el entorno, ¿no? Como viendo esta fotografía. Adentrarnos a través del asombro en los senderos de la sabiduría del Creador. La naturaleza no solo nos da sustento y recursos para nuestra supervivencia física, también nos otorga inspiración y la capacidad de soñar, ¿no? Es una maestra. Su adecuada contemplación nos ayuda a elevarnos espiritualmente hacia el encuentro con Dios, el creador y señor de este mundo, a la que estamos aprendiendo a llamar nuestra casa común, ¿no? Desde que el Papa Francisco nos ha regalado esta encíclica. Entonces, paremos un momento a pensar qué habría sido del ser humano sin la asistencia de las aves del cielo, por ejemplo. ¿Habría sido todo igual? ¿Nos aportan algo las aves del cielo? No sé si habéis tenido la oportunidad de contemplar en el mar una ballena, una gran ballena, pero es algo espectacular, ¿no? No solamente la cola, sino el ver cómo algo tan grande puede flotar, ¿no? Y esto a su vez, o sea, son animales extraordinarios que nos suscitan también un poco de misterio, ¿no? De inmensidad, bueno, imaginaros los primeros pescadores, los primeros seres humanos que se acercaron a la costa y vieron pues estas grandes ballenas, ¿no? Habrían sido una parte de temor y otra parte también de asombro. ¿Habríamos sido capaces, por lo tanto, de encontrar esa inspiración para querer volar sin las aves del cielo? ¿O habríamos sido capaces de plantearnos el navegar en grandes barcos sin haber observado a los animales marinos? Sobre todo a los grandes animales marinos. Por lo tanto, reflexionando sobre esto, la adecuada contemplación nos ayuda a elevarnos espiritualmente hacia el encuentro con Dios, al Creador, y también nos transmite, digamos, es algo que ya había percibido Gaudí, y es que si realmente somos capaces de contemplar la naturaleza, podemos realmente hallar la sabiduría del Creador. Y nos puede totalmente despertar una inspiración tremenda en muchos sentidos, ¿no? Gaudí, por ejemplo, de pequeño pues contó con una salud muy débil y sus continuos ataques de reumatismo lo apartaban de los juegos con los demás niños. Y de hecho retrasaron su ingreso en la escuela elemental. Su madre, de hecho, pasaba muchas horas con él y lo distraía con paseos por el campo y observando la naturaleza. Más tarde, Gaudí, recordando esto, cuando ya era mayor, pues escribió: con las macetas de flores, rodeado de viñas y olivos, animado por el cloqueo de Averío, el piar de los pájaros y el zumbido de los insectos, y con las montañas de Prades al fondo, capté las más puras y placenteras imágenes de la naturaleza. Esa naturaleza que siempre es mi maestra. Tal vez las cosas nos iría de otra forma, ¿no? Si fuésemos capaces de transmitir a nuestros hijos la importancia de observar y proteger el entorno natural que nos rodea, como hizo la madre de Gaudí. Pero tenemos un problema, y es que el ser humano está destruyendo la obra del creador. Y claro, conforme a los informes del Comité Científico y de los comités científicos internacionales intergubernamentales y el mensaje del propio Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, tenemos un poco una cuenta atrás en cuanto a lograr que esta siguiente generación, nuestros hijos y a su vez nuestros nietos, puedan realmente percibir una naturaleza y una forma y unos estilos de vida como nosotros los hemos percibido hoy. Entonces, realmente esto está cambiando, ¿no? Entonces aquí es donde realmente vemos la urgencia, ¿no? Que nos reclama una conversión ecológica, pero una conversión ecológica que nos diferencia un poco de los movimientos ecologistas, porque nosotros lo que defendemos es una conversión ecológica integral, es decir, que realmente sea capaz de unificar esa ecología humana con esa ecología natural, ¿no? Los problemas sociales y los problemas medioambientales. Ver que todo está interreligado, todo está interconectado, como nos recuerda siempre el Papa Francisco.
En ese sentido, por lo tanto, me gustaría pasaros a la siguiente presentación y sería un poquito el desde nuestra realidad. O sea, ¿cómo podríamos empezar a plantearnos este itinerario de conversión, ¿no? Este ver. Pues lo primero tenemos que aprender a lo que decíamos, ¿no? Despertar esta capacidad de asombro, de contemplación, pasar de esa ceguera urbana con la que nos movemos a poder realmente captar la maravilla del día a día, el regalo que se nos abre cada día y que podemos contemplar ya solamente con abrir los ojos y salir a la calle, ¿no? Y también no perder esa capacidad de curiosidad, ¿no? Porque al final cuando a la gente le preguntas, bueno, ¿pero qué es lo que realmente le pasa a nuestra casa común? ¿No crees que la gente es muy consciente? O sea, la gente tiene como dos puntos así muy claros por el tema de las noticias, pero, por ejemplo, naturalmente, todo el mundo te habla de, pues hombre, hay mucha contaminación porque la vives en las ciudades, ¿no? Y de hecho, pues la encíclica en su capítulo primero de Laudato Si nos recuerda qué es lo que le está pasando en esta casa común. Pues el primer punto es la contaminación, pero no solamente atmosférica, también lumínica, también sonora. Es decir, al final la contaminación se convierte, destruye de alguna manera nuestro hábitat, nuestra armonía, nuestra capacidad de relacionarnos también con el medio ambiente, porque afecta a las plantas y a los animales que nos rodean también en el entorno urbano y nos genera patologías también tipo respiratorias, cardiopulmonares y demás que acaban afectando al ser humano, ¿no? Y también lo siguiente que te suele decir la gente, pues que porque está ahora justamente, digamos, de moda, entre comillas, es el cambio climático. Y el cambio climático porque realmente es un problema importante, pero a lo mejor no tal vez el más importante. Es más importante seguramente para el ser humano la pérdida de biodiversidad y el cómo se está afectando precisamente por ese cambio climático y por el propio ser humano y nuestra forma de consumir los hábitats, cómo se están destruyendo los hábitats, que el propio cambio climático, ¿no? Por lo tanto, tenemos también otro problema, ¿no? Que es la cuestión del agua, ¿no? De cuánta gente realmente tiene acceso a agua dulce en el mundo. Solamente hay un 1% de agua dulce en el mundo consumible y no está accesible a todo el mundo. Entonces, el gran problema de los acuíferos, de la contaminación de las aguas freáticas, de la contaminación de los embalses, de la contaminación de los océanos, de los mares, que lo estamos viendo con todo el tema de los plásticos, de las arrecifes de coral que se están perdiendo. Todo esto es problemas que al final acaban afectando a la biodiversidad. También el Papa Francisco nos recuerda en esto el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, que está ligada a este tema. Es decir, todo este deterioro nos acaba afectando nuestra calidad de vida. No es lo mismo una persona que vive pues, en una zona sin alcantarillar, en una zona con aguas residuales, con basuras tipo de la India, donde y puedes pillar infecciones, donde realmente vives en un entorno muy degradado, tanto social como natural, a una ciudad de primer nivel, tipo San Francisco, donde se controlan los residuos, donde hay un cuidado por la naturaleza, entre comillas. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Pero todo esto lo que nos viene a decir el Papa, no alargarme porque si no, o sea, no avanzaríamos, es un poquito la degradación social y medioambiental, ¿no? Esa parte de la ética, de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno y con los que nos rodean. Y esto genera a su vez una inequidad planetaria, ¿no? El problema del cambio climático, el problema de nuestra forma de consumir, de nuestra forma de estilos de vida que llevamos en Occidente y en otras partes, al final acaba generando una inequidad planetaria, ¿no? Hay países donde realmente sabéis que es una auténtica barbaridad. Por ejemplo, hoy mismo en un informe que leíamos, en España en la relación 80-20, es decir, el 80% vive con menos que el 20% que acumula más riquezas, pero estas personas que acumulan más riquezas de media tienen 6,6 veces más que una persona del promedio del 80%, ¿no? Entonces esa inequidad que ya de por sí vivimos también en nuestro territorio se multiplica exponencialmente en zonas totalmente mucho más pobres de otros países, ¿no? Y ante todo esto, pues el Papa también nos recuerda que, claro, hay otro problema también, que es la debilidad de las reacciones. Es decir, no reaccionan los políticos, al menos no reaccionan a tiempo, no reaccionan tampoco las industrias, al menos no con la celeridad que se debiera por el tema del sistema económico financiero que tenemos, pero tampoco reaccionan los ciudadanos. Sí que hay grupos ecologistas, sí que hay personas con mayor sensibilidad,
Sí que la Iglesia está avanzando mucho en este campo, pero a nivel de ciudadanía todavía vemos que hay bastante debilidad de reacciones en general. Y luego hay otro punto que es la diversidad de opiniones, que es otro problema, que claro, cada uno piensa de una forma distinta, ¿no? Y independientemente de que haya negacionistas o no negacionistas del cambio climático, también es cierto que dentro del propio digamos, movimiento de los problemas medioambientales hay distintas formas y distintas vías para solucionarlos, con lo cual es un diálogo muy rico, pero también es un diálogo que va, digamos, ralentizando la búsqueda de soluciones porque se pueden dar distintas soluciones, ¿no? Una pregunta que suelo hacer aquí a la gente a continuación es, ¿somos realmente conocedores de los problemas socioambientales de nuestra ciudad y nuestra región? Yo esta parte me la voy a saltar un poco porque entiendo que vosotros, que venís de una pastoral, además social, de Bilbao, la tenéis bastante trillada. Mi pregunta aquí quedaría más en el lado de, ¿pero ¿y conocemos también los problemas medioambientales que tiene Bilbao? Y si hablamos ya de Euskadi, ¿conocemos realmente los problemas medioambientales que hay en Euskadi? ¿Y podemos hacer algo nosotros con esos problemas realmente como iglesia? Un momentito que voy a silenciar. Vale, gracias por escuchar. Vale. Un poquito por ir deprisa, lo que tendríamos que, por lo tanto, plantearnos es realmente ese conocimiento, esa capacidad de ver, de percibir todo el problema en su conjunto y ser capaces, por lo tanto, de formarnos una idea de cómo está la situación, ¿no? A ver si consigo. Entonces, lo siguiente punto para mí sería el ver realmente esto desde un contexto ya científico para luego pasar a otro punto, ¿no? Es decir, ¿cómo es esta información que podéis encontrar en el 5º informe, por ejemplo, del Grupo Intergubernamental Científico de Naciones Unidas, ¿no? Ahí os he puesto simplemente para que veáis muy rápido dos realidades cercanas, pero a la vez distantes, como es Europa y África, y cómo, digamos, los problemas medioambientales actuales y sociales se pueden ver agravados dependiendo de nuestras acciones. Aquí veis, por ejemplo, en las barras naranjas, la primera es el momento presente que estamos viviendo ahora, la segunda es el corto plazo entre 2030 y 2040, el largo plazo serían las dos últimas barras. Por lo tanto, esto es el nivel de riesgo dependiendo de lo que hagamos ahora mismo. Por ejemplo, en África veis que en cuanto a intensificación de factores de estrés sobre los recursos hídricos, pues actualmente están en un nivel que ahora mismo ya empieza a ser un nivel medio de riesgo, pero para el año 2030 va a ser un nivel medio realmente importante y en menos de 100 años, fijaros que estamos en el 2020, estamos hablando que en el 2080, o sea que en 60 años, vamos a tener un problema de subsistencia de la gente que vive en África por el tema del agua. Pero un tema bastante importante, porque el tema del agua no solamente va a afectar, digamos, a las personas, sino a las cosechas, a la producción de alimentos, pero sobre todo, o sea, la subsistencia y a la economía en África, ¿no? Pero si nos vamos a Europa, vemos que nos puede pasar exactamente lo mismo. Vemos también ahí en rojo que también nuestros medios de subsistencia, dependiendo de los daños forestales por incendios o también de nosotros que estáis cerca de la costa, los daños que puedan causarse por inundaciones fluviales y costeras, pueden afectar también a la subsistencia y a la economía de las poblaciones costeras. Luego, lo que viene esto a decir un poquito es que tenemos que ver el conjunto de los problemas, entender la magnitud y la interrelación que tiene todo, de todos los datos que se nos dan, tanto en la Laudato Si como a nivel científico, para poder tenerlo una capacidad de discernir adecuadamente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos también, si queréis, por los riesgos regionales en otras partes del mundo, pero bueno, esto lo podéis encontrar fácilmente en este informe. Esta otra parte también la podéis decir. Más o menos esta gráfica las tenéis todas en el resumen ejecutivo de este informe que os digo, que es el informe 5º, de la relación 5ª del trabajo del IPCC.
Por lo tanto, viendo toda la magnitud de los problemas, así muy a grosso modo, tendríamos que plantearnos que hay que hacer algo, ¿no? Pero más que plantearnos ese que hay que hacer algo, que puede ser realmente obvio, lo que habría que preguntarse es por qué debemos hacer algo. Es decir, ¿desde qué posición tenemos que actuar? Podríamos plantearnos que tenemos que hacer algo por necesidad. Es que si no hacemos, tenemos la desertización de la península, tenemos unos problemas bastante importantes en España, y en el resto del mundo igual. Daros cuenta que, por ejemplo, con los estudios del cambio climático se dice que en la zona de Euskadi, pues a nivel de cultivos, va a haber cultivos que van a verse, gracias a que los tiempos van a ser más cálidos, pues van a ser mejores cultivos en esa zona de Euskadi, ¿no? Pero sin embargo, otros que ya teníais de por sí en Euskadi se van a ver malogrados por esa subida de temperaturas. Es decir, hay una necesidad. Pero nosotros como cristianos nos tenemos que plantear esto como una necesidad de subsistencia o tendríamos que contemplar, mirar con esa mirada desde el templo, desde la mirada de Dios y plantearnos qué le está pasando a su obra magna, que es el ser humano, hecho de su imagen y semejanza, y a su obra natural, al entorno que se nos ha regalado para nuestra cuidado y protección. Por lo tanto, ahí entraría ya otra posibilidad, ¿no? Que es por amor. Y en esto, pues, os quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, realmente, imaginaros que esto se lo hacéis a la gente de vuestras parroquias. ¿Qué es lo que más amáis en vuestra vida? ¿Por qué estaríais dispuestos a dar vuestra propia vida? ¿Qué es lo que más cuidáis en el día a día en vuestras familias? En vuestra persona individual. Esto muchas veces lo pongo un poco como ejemplo, pero cuando lo hemos hecho de forma escrita, las respuestas de la gente, pues había gente que nos decía, bueno, conociendo que el entorno es la casa común y demás, sobre todo de la gente más joven, nos decía, bueno, yo cuido mucho mi habitación. Porque me gusta llegar del trabajo, de la universidad, del colegio y tal, y encontrarla pues habitable, ¿no? Que estar cómodo, estar todo recogido. O sea, me gusta que cuando yo entro en la casa pues esté limpia, esté realmente, que pueda percibir, que puedo descansar tranquilamente porque ahí estoy seguro y estoy bien, ¿no? Entonces me gusta cuidarla para poder llegar y tenerla lista, ¿no? Hay otras personas que lo que cuidan más es su cuerpo y entonces hemos visto la proliferación de gimnasios y de todo tipo de actividades físicas y de un cierto culto en cierta manera a todo el tema de la salud desde el cuerpo, no tanto la espiritual sino desde el cuerpo, ¿no? Y hemos visto también gente que nos dice que lo que más cuida es su móvil, su teléfono móvil. Le pone su protección, su camisa, su calcetín, lo que sea, para que no se caiga y se rompa. Entonces, esto dice mucho de cómo somos realmente, ¿no? De dónde tenemos puesto nuestro corazón. Entonces, en este sentido, entra en juego pues la frase bíblica esta de, bueno, ¿y acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es decir, si custodiamos solamente aquello que realmente nos interesa, si solamente donde tenemos puesto nuestro corazón, ¿acaso seré yo el guardián de la casa común? ¿Acaso seré yo el guardián del más pobre del barrio? De si realmente no hay un amor en ese sentido. Entonces, es más fácil proteger aquello que uno ama, eso está claro. Entonces, a lo mejor lo que hay que preguntarse es dónde vemos el amor de Dios. A ver si así nos inspiramos y somos capaces de entrar nosotros también y penetrar ahí, ¿no? Entonces, un buen termómetro para entender por qué nos cuesta tanto cuidar nuestra casa común, pues especialmente a las especies que están en peligro de extinción y las personas más necesitadas que nos rodean o se ven afectadas por nuestras decisiones directas o indirectas, es ese sentimiento, esa sensación de empatía que tenemos con el resto de los seres vivos que nos rodean, ¿no? Es difícil cuidar algo que no conocemos, es difícil y no tiene mucho sentido para mucha gente si no nos produce ningún sentimiento o emoción.
En el diálogo ecuménico, por ejemplo, cuando hablamos de unidad y hablamos de reconciliación, utilizamos mucho una frase del cardenal Messier, que siempre propongo que, bueno, también se puede aplicar en este sentido, ¿no? Porque en el fondo, o sea, lo que viene a decirnos es que para unirse, para que la gente se reconcilie, hay que amarse. Pero para amarse hay que conocerse previamente. Y para conocerse, primero hay que encontrarse. Para encontrarse hay que tener un deseo de salir de uno mismo, de buscar, de salir hacia afuera, de buscarse. Entonces, en nuestra reconciliación, en nuestra conversión ecológica integral, tenemos que trabajar también este efecto de el querer iniciar este proceso, querer salir a encontrarnos con la naturaleza. Y ahí entra otra pregunta, ¿no? Y es ¿cuánto tiempo pasamos realmente en la naturaleza? Pero ojo, con un matiz, contemplándola, no atravesándola, no dando un paseo de ocio que tenemos una meta que es llegar a tal sitio, sino un paseo tranquilo, relajado, contemplativo, donde seamos capaces de percibir los aromas del camino por el que vamos, las sensaciones de luz, las distintas especies por las que pasamos, en silencio. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo más triste es que ni siquiera somos capaces de reconocer la importancia y la dignidad que tiene ni el pobre que tenemos al lado en el barrio, pero tampoco el árbol que tenemos junto a la farola en nuestra calle. Y que lo damos por hecho que es un simple adorno, no es un ser vivo. Entonces nos cuesta incluso relacionarnos con nuestros parques, porque lo vemos como un lugar de explotación, no como un lugar más que va más allá simplemente de su uso. Nos falta, por lo tanto, que se nos eduque también en esa relación con la naturaleza, entender qué es lo que qué tipo de interacción tenemos los seres humanos con esa naturaleza que nos rodea, incluso en las propias ciudades, ¿no? Entonces vamos a intentar, desde el amor y la contemplación, con esa capacidad del asombro, ir a dar otro paso más. Entonces, vamos a intentar discernir qué deberíamos hacer, qué pasos podríamos hacer para hacer algo, ¿no? Después. Entonces, yo sugiero unos pasos. Sería, por una parte, profundizar desde nuestra tradición religiosa, ¿no? Es decir, esto, ¿por qué debemos hacer algo? Pues vamos a intentar ver por qué podemos hacer algo, por qué debemos hacer algo, pero desde la fe. Y luego preguntarnos el por qué ocurre. ¿Por qué ocurren estas cosas? Si no nos preguntamos el porqué de las cosas, difícilmente avanzaremos nunca hacia algún lugar, ¿no? Hay que preguntarse siempre el por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos juntamos con otros? ¿Por qué recibo la Eucaristía? ¿Por qué hago un servicio? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Tenemos que ir al trasfondo espiritual. Tenemos también que ver el origen antropogénico del problema y aceptarlo, ¿no? El Papa Francisco nos dice que ya es clarísima la evidencia científica de que nosotros somos el problema. Pero no solamente porque lo diga la ciencia, sino ya lo llevan diciendo otros papas anteriormente desde el punto de vista del comportamiento del ser humano en el último siglo, que ha sido bastante demencial. Entonces, el ser humano es capaz de hacer maravillosas cosas, pero también auténticas barbaries, como se han hecho en el siglo XX, ¿no? Con las guerras y con la destrucción, digamos, por todo el tema del sistema de producción que tenemos, no tan exagerado por el consumo. Pero hay que hacerse otra pregunta en este discernir, y es ¿quién o quién lo permite? ¿Quiénes permiten esto, que suceda todos estos problemas que hemos visto? ¿Me incluyo yo en esos quiénes? ¿Soy yo parte de la solución o del problema? Pero también, ¿qué o quiénes se oponen? Hay mucha gente que me critica a unos actores sociales, agentes sociales que aparecen en televisión o en otros sitios y se centran en la persona, pero no en el mensaje. Es un poco lo que le pasó a Jesús. Entonces habrá que ver quiénes o qué se oponen y entender por qué se oponen y desde qué postura, para luego también nosotros ver otro punto más adelante, que será el de las alianzas. ¿Y podemos trabajar juntos o no podemos trabajar juntos con quienes se oponen? ¿De qué forma? Y por lo tanto, también otra cosa que nos tenemos que plantear es cómo me afecta, ¿no? ¿Reconozco yo mi huella ecológica, mi huella hídrica? ¿He calculado alguna vez o sea, qué tipo de huella estoy dejando yo? Porque ya hay calculadoras en Internet que os permiten hacer estos cálculos, ¿no?
y por lo tanto marcaros indicadores familiares, personales o comunitarios y trabajar en una mejora continua de vuestro proceso también de vida, de vuestro estilo de vida. Pero yo reconozco que dejo una huella negativa o positiva, no solamente en la naturaleza, también con las personas. Es decir, mi forma de tratar a las personas es otro tipo de huella. Entonces, al final mi comportamiento afecta, o sea, no por igual, pero acaba afectando mi falta de ética tanto a los seres humanos como a la naturaleza. Entonces, ¿cómo me siento por dentro cuando me pongo a plantearme todo esto? ¿Me sobrepasa? ¿No lo comprendo? ¿Necesito ayuda? A lo mejor es un buen momento para orar. Por eso, en la lección divina y en nuestra forma de ver, juzgar y actuar, la oración siempre está presente en el cristiano, ¿no? Y contrastar también soluciones que se han propuesto, puesto que nunca empezamos de cero. Siempre ha habido alguien que seguramente se le ha ocurrido algo que va antes que nosotros o que nos puede inspirar. Siempre hay soluciones. Ahí ponemos unas claves, ¿no? Que es la curiosidad, el asombro, dentro de ese ver, juzgar, discernir, dentro de estos dos primeros pasos, pues la sabiduría, la empatía, el asombro, la curiosidad pueden ser claves que nos pueden indicar un poquito por dónde tenemos que ir. Pero repito, ¿por qué debemos hacer algo? Pues porque somos cristianos, porque debemos cuidar y proteger la continuidad de la obra de Dios. Sin naturaleza no hay vida humana posible. Es decir, nosotros tenemos unos fundamentos teológicos que nos obligan, porque están dentro de nuestro ADN cristiano, el ser ecológicamente, digamos, activos, no políticamente correctos, sino ecológicamente activos. Es decir, nosotros tenemos que cuidar la obra de Dios porque para eso somos la imagen y semejanza del Creador. Es decir, tenemos una responsabilidad desde el Génesis y como cristianos tenemos que ejercer, digamos, esa custodia, ese cuidado, esa protección de los más débiles, ya sean seres vivos, personas humanas, o seres vivos vegetales o animales. Por lo tanto, la ecología integral no es una opción política, no es una moda, es un estilo de vida cristiano. Y esto es importantísimo, sobre todo para explicarlo en la diócesis, porque uno de los problemas que tenemos, pues no sé si os ha pasado, pero es cuando intentamos explicar esto a la gente y acaban diciéndonos, pero bueno, ¿y qué hace la Iglesia metiéndose en política? ¿Qué hace la Iglesia metiéndose en ecología? Pero si es que nosotros tendríamos que estar evangelizando, hablando de Dios. Digo, pero es que esto es hablar de Dios. Es que esto es trabajar por el reino, su justicia. Es que esto es trabajar por la paz. Entonces, hay que, y os lo digo desde la experiencia de nuestra diócesis, en estas situaciones que nos hemos encontrado, gente en un principio un poco contraria, después de estas charlas que hemos tenido con ellos han acabado en el lado contrario, es decir, entendiendo que efectivamente esto no es lo que dicen los periódicos o el movimiento X o la persona quien sea, sino que esto realmente es algo que nos pide la doctrina social de la Iglesia. Esto es algo que está en nuestro ADN cristiano. Para avanzar un poco más en estos fundamentos teológicos, sería a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Desde el cuidado de la casa común en el Antiguo Testamento ya viene reflejado como un milagro en el amor y el don de la vida que Dios genera y bendice, ¿no? Todo era bueno en un principio, todo, absolutamente todo. Tenemos que reinterpretar el libro de Génesis. Nosotros no dominamos, cuidamos y protegemos, que es distinto. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento se nos recuerda que fuimos expulsados ya una vez del paraíso, precisamente por una mala... bueno, por todo el tema del pecado original en el fondo, el querer ser como Dios, el querer, digamos, probar ese árbol de la vida, la inteligencia, la sabiduría, el poder, pero en el fondo es no hacer caso de las enseñanzas de Dios, ¿no? Y al final esto acaba degenerando de nuevo en la pregunta de Caín y Abel, ¿no? De Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, cualquier consecuencia, o sea, cualquier acto que cometamos como seres humanos tiene su influencia en dos direcciones, en las personas y en el entorno que nos rodea. Luego hay una ruptura de la armonía con Dios y con la creación entre el ser humano. También en el Antiguo Testamento se nos recuerda la creación en las alabanzas y en las enseñanzas del pueblo elegido, ¿no? La salvación nos llegará a todos.
toda la tierra se alegrará. El Salmo 148, el libro de Job, la sabiduría, todo nos recuerda constantemente ese concepto de tierra sagrada y de alegría, de que toda la tierra se va a alegrar con la salvación en el último momento, ¿no? En el entorno natural contemplado también y usado por Jesús. Jesús y sus referencias continuas, ¿no?, al entorno natural. Él prefiere orar en la naturaleza antes que en los templos. Él se desplaza al desierto, a los montes, al lago, incluso en el momento culmen antes de su crucifixión, cuando va a ser capturado y apresado, se va a rezar al huerto de los olivos, no a una casa de un amigo o una sinagoga, no, se va a un espacio natural. El uso de referencias continuas al entorno natural, las parábolas y los ejemplos, por ejemplo, es algo típico también en Jesús, su capacidad de contemplación y de asombro, pero también de control, puesto que es Dios, ¿no? Las bodas de Caná, en la pesca de los peces, al parar la tormenta, ahí se ve su divinidad. Y también en el Nuevo Testamento hay otra cosa que tenemos que ver y es las bienaventuranzas, que también nos incitan a ser bienaventurados aquellos que trabajan por la paz, ¿no? Aquellos que se han llamado realmente hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, aquellos que trabajan por la paz. Y hoy en día, trabajar por una ecología integral en nuestras diócesis es precisamente trabajar por una paz social. O sea, en el momento en que nos carguemos el planeta tal y como está actualmente, los recursos, la biodiversidad, vamos a tener grandes problemas de violencia y de todo tipo, de abastecimiento, pero también, yo digo, o sea, en el fondo grandes problemas sociales. Luego, el trabajo por la paz con la creación también es una bienaventuranza en sí misma. Y esto no es que nos venga solamente por ahí. Desde la tradición católica romana tenemos a San Pablo en su epístola a los romanos, en Romanos 1, 19, del versículo 19 al 20, San Pablo, cuando está haciendo ese itinerario, digamos, entre gentiles y judíos, de todo lo que es la creencia de la fe y la justificación de la fe y demás, él ya dice que los seres humanos, solamente por contemplar la naturaleza, ya son capaces de intuir la presencia de un creador. Es decir, la naturaleza en sí misma es una revelación de Dios a través de su obra. Esto nos lo cuenta San Pablo. San Agustín, en el libro 10 de las Confesiones, nos va a ahondar en este concepto de San Pablo y nos va a decir que realmente, o sea, existen dos libros. Está el libro de la revelación escrita, la Biblia, pero también está el libro de la vida, el libro de la creación. San Buenaventura, de hecho, va a ahondar todavía más allá y nos va a seguir incidiendo en esa especie de lectio divina de la creación, ¿no? Que ya San Francisco de Asís, digamos, efectuó de una forma magistral con ese concepto de fraternidad universal, ¿no? En el fondo, hay que, dentro de los movimientos franciscanos, quienes ven a San Francisco, pues un poco recuperando esa ruptura de ingenuidad, de armonía con el paraíso perdido, ¿no? Es cuando realmente existe ese diálogo con la naturaleza desde una relación fraterna. Y tenemos una teología de la creación que se está desarrollando, ¿no?, desde esa perspectiva de ecología integral. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, tenemos a San Juan Pablo II, que fue un amante de las montañas. Fue un papa que en invierno muchas veces se le veía esquiando, se le veía en la nieve, pero en primavera se le veía orando y hay muchísimas fotos de San Juan Pablo II en la naturaleza. Y de hecho fue el primero que acuñó la frase de conversión ecológica, que luego vamos a ver. El siguiente papa, Benedicto XVI, fue el que realmente lleva el apellido de Papa Verde. No es el Papa Francisco el Papa Verde, es es Benedicto XVI. Benedicto XVI pasó de los hechos, o sea, de las palabras a los hechos, y fue el papa que consiguió que el microestado del Vaticano fuera, pues, el primer microestado del mundo, dentro de los microestados que hay, que son realmente autónomos de eficiencia, o sea, que no consumen, no emiten gases de efecto invernadero, ¿no? De hecho, el aula Pablo VI está llena, totalmente completa, de placas solares. Se han hecho también inversiones en bosques y se han hecho muchísimas acciones desde el Vaticano para conseguir que sea un estado de cero emisiones.
Luego ha llegado efectivamente el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si y ya realmente nos ha regalado una vía de acción y nos ha abierto una vía de reconciliación, muchas veces incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Pero también tenemos la tradición cristiana y ecuménica y el cuidado de la casa común, ¿no? En la Carta Ecuménica Europea de 2001, todas las conferencias episcopales europeas firmaron esta carta y en esta carta ya se proponía ese cuidado de la creación. Ya había un apartado específico de que teníamos que cuidar el planeta. Y en la tercera Asamblea Ecuménica Europea de Sibiu, en Rumanía, en el 2007, ya se propuso un tiempo para la creación. Había que establecer un mes, desde el 1 de septiembre, por ser el día en que empieza el ciclo ortodoxo del ciclo litúrgico, hasta el 4 de octubre, por ser el día de San Francisco de Asís, como un mes dedicado a la creación en todas las confesiones cristianas. Y esto es algo que estamos ejerciendo. Es decir, existe incluso una colaboración de todas las tradiciones cristianas en trabajar este tiempo de la creación. Por lo tanto, tenemos unos fundamentos teológicos y es, como nos decía ahí, os lo pongo para que lo veáis, ¿no? San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica a los obispos, en Pastores Gregis, decía, se necesita pues una conversión ecológica a la cual los obispos darán su propia contribución enseñando la relación correcta del hombre con la naturaleza. Esta relación, a la luz de la doctrina sobre Dios Padre Creador del cielo y de la tierra, es de tipo ministerial. Es decir, en efecto, el hombre ha sido puesto en el centro de la creación, pero como ministro del Creador. Hay otra cita de Caritas in Veritate de Benedicto XVI, pero por no alargarnos más, sigo un poco avanzando. Luego tenemos también otras tradiciones, ¿no? Ante la COP25 que hemos tenido ahora en Madrid, esta cumbre climática que se dio casi en Navidades, casi, tenemos distintas tradiciones que han ido posicionándose, ¿no? También, y curiosamente también desde 2015, ¿no? Desde la cumbre de París. Tenemos la Declaración Islámica sobre el Cambio Climático Global, que se firmó el 18 de agosto en Estambul. Tenemos la Carta Rabínica, que firmaron más de 400 realmente rabinos judíos. Y luego tenemos el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra, de los anglicanos, que también urgió a los líderes a adoptar en París compromisos concretos contra el cambio climático, ¿no? Pero hay muchas más, podríamos ver muchas más. Entonces, visto esto, tendríamos que plantearnos desde dónde empezar, ¿no? Vemos que hay unos problemas, vemos que nosotros tenemos una implicación como cristianos en buscar soluciones, es nuestra casa común, tenemos que cuidarla, porque así nos lo ha encargado nuestro Padre y Creador. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues vamos a empezar desde la forma más lógica, desde nuestra realidad. De hecho, el documento más antiguo escrito que existe en nuestra tradición, que es la Didache del siglo I, en la enseñanza de los apóstoles, empieza su primer párrafo diciendo que hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y grande es la diferencia que existe entre estos dos caminos, ¿no? Si lo extrapolamos esta frase y ese contenido del siglo I a nuestra actualidad, vemos que los científicos nos están avisando de lo mismo. Es decir, tenemos ahora mismo dos caminos. Un camino que nos conduce hacia un futuro muy incierto, ¿vale? Hacia un lado muy oscuro, que decimos, y ese punto de inflexión en el que si somos capaces de llegar y hacer los deberes, es decir, si conseguimos ese camino de conversión ecológica, podemos llegar a defender la vida, pero toda la vida. Aquí les meto a los jóvenes siempre un poco de fricadas. Entonces, del lado oscuro, ¿no? Que es más fuerte, más poderoso, no, es más rápido. Y, bueno, un poco de Star Wars ahí tenéis, que a los jóvenes siempre les puede gustar más. Pero en el fondo, un poco lo que nos viene a decir el Papa Francisco en la Laudato Si también es esto. Recordemos el modelo de San Francisco de Asís para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Es decir, esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón cambiando desde adentro. De hecho, los obispos australianos supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con la creación. Y para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del corazón. Es decir, incluso nuestros hermanos de Oceanía, de Australia, de Asia y de Latinoamérica nos están sugiriendo que, ojo, esto hay que revisarlo muy fuertemente, ¿no?
Y ahí llegamos un poco a algunas señales, ¿no? Efectivamente, para poder hacer esa conversión ecológica tenemos que incorporarlo primero, ese concepto de ecología integral, a nuestra mirada y a nuestra forma de ejercer la pastoral. Luego tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de consumo, nuestra forma de relacionarnos con lo que nos rodea, nuestra forma también de educar, nuestra forma de expresar. Todo esto desde dos puntos de vista, desde la conversión personal, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su capacidad, y desde la conversión comunitaria, porque como bien dice el Papa Francisco y más personajes ya del ámbito político, es decir, los grandes problemas sociales que actualmente tiene la casa común, hay que, digamos, hay que trabajarlos ya no solamente desde un punto de vista personal, sino desde los colectivos, ¿no? Desde los puntos de vista comunitarios. Esto ya requiere que la gente se una para trabajar juntos. Ya no basta la respuesta personal. Es necesaria y hay que hacerla, porque es el primer paso. Pero ya requiere algo más. Requiere una conversión comunitaria, trabajar juntos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero de todo, pues yo os pongo un ejemplo que es el que tenemos en Madrid, ¿no? Nosotros a nivel de diócesis, cuando planteamos al cardenal el generar una comisión de ecología integral, no nos planteamos generar una comisión nueva, una comisión de cero, digamos, con 0 personas. De hecho, en la comisión actualmente tenemos delegados, es decir, representantes oficiales de Justicia y Paz Madrid, de Cáritas, de Manos Unidas, del Movimiento Scout Católico, de Sercade, que es de los franciscanos, de Arcores, que es de los agustinos recoletos, de Justicia y Paz Interfranciscana, de una asociación cristiana que es Cristianismo y Ecología, de una fundación eclesial reciente que es Laudato Si, del Movimiento Católico Mundial por el Clima, de parroquias, del Camino Neocatecumenal, y también entidades colaboradoras universitarias como la Universidad Pontificia de Comillas, la Comisión Mixta Ortodoxa Católica, es decir, nuestros hermanos ortodoxos también que en esto colaboran, y luego pues un voluntariado ya a título individual independiente de los representantes. Es decir, tenemos que trabajar juntos en comunión, porque esto requiere muchos esfuerzos y muchos cambios en la pastoral. No se trata de generar agentes pastorales de ecología integral, sino de cambiar nuestra visión de la pastoral, añadiendo, incorporando esta visión de la ecología integral, en todo, en la catequesis, en la misión, en todos los ámbitos diocesanos. Hay que actuar, por lo tanto, mejor unidos, ¿no? Y esto es lo que intentamos transmitir a los jóvenes, ¿no? En los parlamentos de la juventud les hablamos, o sea, les damos opciones de, oye, te podéis ir a todos estos sitios y colaborar con todos ellos. Y hacer un congreso donde estén los parlamentos, la gente del Movimiento Católico Mundial por el Clima, la juventud creyente y no creyente que está yendo a los Fridays for Future, a las manifestaciones, la gente que pertenece a nuestra propia comisión, pero también a nivel de protestantes y de otras entidades cristianas, hay muchos jóvenes que están trabajando en la red ecuménica por el agua, la Ecumenical Water Network, que está en el Consejo Mundial de Iglesias. Y se puede contactar con ellos y se pueden organizar eventos. Y por lo tanto, pues al final los jóvenes de Acción Católica, de la GEC, de la JOC, o sea, la cuestión es juntos. No hacer cada uno la guerra por su parte y ver cómo podemos, ahora yo adapto esto en mi pequeña vicaría, en mi pequeño grupo. No, juntos. Vamos a discernir juntos. A nivel de religiones pasa lo mismo. El Parlamento de las Religiones último, que fue en Toronto, me parece, en Canadá, precisamente trató, ya llevaba varios tratándolo, pero ha tratado muy profundamente el tema de la ecología. Han surgido agrupaciones interreligiosas como Green Faith, que ha estado con nosotros en Madrid ahora en la COP25, donde hay representantes, líderes de distintas religiones y se ha hecho una especie de organización mundial interreligiosa para apoyar todo el tema de ese cambio de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las COP, de las cumbres climáticas. La propia Organización de las Naciones Unidas está fomentando que tanto desde la Comisión Europea, o sea, ya la Unión Europea, independientemente de Naciones Unidas, a través de ese European Green Deal, ha tenido un encuentro en enero que se llamaba Preserving Our Common Home, o sea, preservando nuestra casa común, en el cual invitó a líderes religiosos para exponer cómo se tendría que preservar desde un punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la fe esa casa común, y eran políticos los que estaban haciendo esto, es decir, eran personas que reconocían que más allá de sus diferencias políticas eran creyentes
y que eso que estaba por encima de su condición de políticos les ayudó a generar este tipo de encuentros dentro de organismos como Naciones Unidas o como la Unión Europea, ¿no? Y luego pues, hemos tenido también otro ejemplo en los encuentros internacionales por la paz en el espíritu de Asís. El último, el de Paz sin Fronteras en 2019, que tuvo un taller exclusivo de ecología integral donde vinieron también líderes. Estuvo, por ejemplo, el cardenal Turkson desde la Iglesia Católica, pero hubo líderes de otras religiones tratando en este taller justo el tema de la ecología integral. El punto ahora, por lo tanto, es si hay que moverse desde una conversión ecológica, si hay que hacer una conversión personal, que ya hemos visto un poquito por dónde puede ir. No sé si me la he saltado, pero más o menos en este apartado, si tenemos que plantearnos la conversión personal antes de la comunitaria, en el fondo lo que tendríamos que plantearnos es si soy consciente de si yo estoy incorporando esa ecología integral en mi vida, ¿no? De que todo está conectado entre sí. Y por lo tanto, si yo me siento en armonía con todo lo que me rodea. Es un poco lo que os decía, ¿no? Realmente esta pregunta cuando nos la hacemos, yo estoy en armonía, en diálogo continuo con la sociedad, pero también con la naturaleza. ¿Me siento yo en armonía con la naturaleza del medio ambiente que me rodea? A lo mejor aquí tenemos que reanimar nuestra espiritualidad, es decir, recuperar esa reconexión del alma con la naturaleza, ¿no? Debemos recuperar una espiritualidad que incorpore los dos pulmones, el pulmón de la humanidad, de lo social, pero también el pulmón de lo natural, de la naturaleza. Y esto nos tiene que llevar a cambiar un estilo de vida, pero preguntándonos cómo vivimos, ¿no? ¿Qué residuos genero a nivel material y espiritual? Yo puedo ser muy bueno y muy eficiente con mi basura, pero ¿y espiritualmente genero residuos en los demás o no? Entonces, ¿qué necesito yo realmente para vivir? ¿Me planteo yo, calculo lo mínimo necesario realmente que necesito y me pongo límites? Ahora que hemos tenido todo el tema y seguimos teniendo el tema de la pandemia y que hemos visto en los primeros meses todo el tema de desabastecimiento de los mercados que nos costaba, al menos en Madrid, encontrar el papel higiénico en las primeras semanas o algunas bienes un poquito más así, tipo arroz o lentejas o tal. Realmente, o sea, hemos aprendido a vivir con estos límites, hemos visto que es posible. ¿Podríamos esto continuarlo? ¿Podríamos aprender? ¿Podríamos ejercer un poco de presión para que esto se institucionalizara, se quedara sembrado como cultura? ¿Podríamos reeducarnos? Y por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿hemos aprendido a ver realmente qué es lo que no necesitamos? O sea, sé qué es lo que no necesito. Es decir, ya he visto que he podido vivir con menos. Luego tengo que reconocer qué es lo que no necesito. Ser consciente de lo que me sobra, de esas necesidades superfluas que yo me genero y de las consecuencias éticas de mis compras, a veces compulsivas, cuando llega un Black Friday o cuando llega unas rebajas. Y todo esto para generar una alegre austeridad. Porque la gente, cuando dentro de esa conversión personal en tiempos de cuaresma o en otros momentos, le planteas que hay que ser austeros y que hay que hacer ayuno, la gente se lo toma como, ¡hala! O sea, tremendo, qué triste, ¿no? Y es al revés, es decir, cuando somos conscientes de que no necesitamos consumir tanto, cuando rehusamos consumir, cuando incluso hacemos ayuno, es decir, hacemos menos ingesta de alimentos de una forma controlada y desde nuestra tradición, estamos consumiendo menos recursos, pero eso a su vez está generando más vida a otras personas. Estamos, en el fondo, compartiendo recursos con otras personas. Porque a veces nuestra forma de consumir lo que hace es robar o extraer más recursos de los necesarios de otros sitios donde no hay tanto. Entonces, esta conversión individual lo que debe generar es un cambio en mis pensamientos y acciones. Pero planteándonos qué puedo realmente cambiar ahora, no dentro de, o sea, dentro de mis limitaciones. No hace falta, es que ahora no puedo cambiarlo todo, es que me sobrepasa, ¿no? Plantéate qué puedes cambiar ahora en tu itinerario personal. Y tienes que ser realista, marcarse plazos para lograrlo. No basta con tener buenas ideas, hay que realmente ponerse con ello, ¿no? Y empezar con pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas nos acaban motivando porque van sumando, ¿no? Entonces, desde aquí pasaríamos a esta conversión comunitaria que os planteaba. No sé cómo vamos de tiempo, Mavi, tú me dirás.
Javi. A ver qué hora es, son las 8:10. Pues nada, 10 minutos más o así, Carlos. Vale, yo termino en 10 minutillos. Vale. Venga, pues os propongo, esto es un poquito algo que hemos presentado también en la conferencia episcopal, que sería, bueno, y esto desde la diócesis, ¿cómo podríamos hacerlo? Les cuento un poquito así muy rápido. Nosotros aquí tendríamos como una especie de mapa de esquemático así de qué influencia se puede ejercer en la diócesis con esto, y un poco lo que vemos siempre cuando le hablas a la gente, a los sacerdotes, sobre todo de, oye, es necesario que en las parroquias se incluya la ecología integral, lo primero que nos viene a la cabeza siempre es la infraestructura, ¿no? Es que tengo que poner placas solares, es que tengo que controlar la gestión del agua, es que el aislamiento térmico, la iluminación, la calefacción, la ventilación, todo eso está muy bien. Es decir, es necesaria la infraestructura para reunirse y es necesario reducir nuestros consumos de agua y gestionar adecuadamente el tema energético de las parroquias, pero yo lo que siempre intento recordar a la gente es que lo importante no es el edificio, lo importante son las personas. Es las piedras vivas, ¿no? Que son las que realmente construyen la iglesia. Entonces, la comunidad parroquial es en donde más tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar esa educación, esa espiritualidad, tenemos que formar a la gente en esto de la sostenibilidad en todo lo que se hace en la parroquia, en la vida sacramental también, en las acciones comunitarias, excursiones parroquiales, cuánta basura generamos ahí, en los eventos que generamos en las parroquias. Son eventos sostenibles, son, ¿cómo se llaman?, todo biodegradable y sin ningún tipo de residuo que no se pueda luego reciclar. Pero todo esto se puede llevar a la catequesis, se puede llevar a un montón de cosas. Luego lo vemos. En el consejo pastoral es importantísimo que este concepto cale muy hondo, porque al final, cuando hay que hacer una instalación en la parroquia, cuando hay que hacer una rehabilitación del edificio o hay que generar un viaje a no sé dónde, los gastos económicos van a depender mucho del consejo pastoral, del responsable de economía. Entonces, es muy importante que el consejo económico, o sea, el consejo no solamente económico, el consejo pastoral esté implicado en estos temas. Nosotros recordamos siempre el tema de los jardines y los huertos ecológicos, porque tenemos un caso en Madrid que es muy bueno, que es el de los franciscanos capuchinos, que ellos tienen un terreno donde han empezado a cultivar en un huerto ecológico, utilizando a jóvenes africanos que no tenían papeles. Entonces les han dado formación en agricultura ecológica y les han dado un contrato por 4 o 5 años renovable. Y ahora los productos que se están obteniendo de la huerta se venden a más de 150 familias en todas las parroquias franciscanas de Madrid e incluso abiertos a otras parroquias que no sean franciscanas que quieran comprar, ¿no? Es decir, se está concienciando a la comunidad parroquial, se está ayudando en la necesidad a un colectivo marginado y necesitado, excluido, descartado, como era el de los inmigrantes sin papeles, y se está cuidando y reeducando a los niños que van de colegios a ver el huerto en todo el tema del cuidado de la tierra, ¿no? Esto en el fondo es un poco de la justicia social y medioambiental que también muchas veces trabajamos en las parroquias en proyectos de misión de Manos Unidas o de otros sitios, ¿no? Tenemos el tema de la banca ética, tenemos el tema de relaciones vecinales, un poco para que lo veáis. Esto luego lo podéis descargar de la página web del Obispado de Madrid. Tenemos esta parte justo como agentes pastorales de ecología integral publicada, que la podéis descargar y podréis ver todos estos ejemplos, ¿no? Pero un poquito a mí me gusta hacer hincapié en que en el fondo todo esto que estamos hablando nos sirve para evangelizar y tenemos que entender la oportunidad que supone a nivel pastoral en la ecología integral respecto a la sociedad civil. Es decir, por ejemplo, en el tema de relaciones vecinales, cuando hay campañas de sensibilización en sostenibilidad comunitaria y vecinal, ¿estamos metidos como iglesia ahí? ¿Podemos participar en plataformas ciudadanas, sociales y vecinales que tengan que ver con el medio ambiente? Podemos contactar con los vendedores locales, con las pequeñas y medianas empresas y fomentar ese comercio sostenible local. Incluso fomentar una ecoetiqueta entre las tiendas locales y generar esa economía circular dentro de Bilbao. Podemos generar agoras de debate para la mejora socioambiental del barrio, de la parroquia o de la diócesis. Visitar las periferias locales y apoyarlas desde proyectos que tengan relación con los datos. Y, por ejemplo, nosotros hemos ido a recoger basura en el entorno del río Manzanares, por la zona de Villaverde, que es una de las periferias más pobres de Madrid, con 2 objetivos. El primero, el de la protección, digamos, de ese entorno natural
para no contaminar el agua, que a su vez luego sigue fluyendo por el río y se conecta con ríos más grandes y por tanto afecta a más regiones, pero también porque el colectivo social de este barrio vive en una situación bastante deteriorada, de paro, de problemas sociales de todo tipo, ¿no? y con una totalmente multicultural, ¿no? Y nos agradecían un montón los que pasaban por allí la acción y nos preguntaban si volvíamos a hacerlo y se quedaban sorprendidísimos cuando veían que éramos del arzobispado. Pero ojo, en esta acción de limpieza había gente del obispado y gente que no era que no era creyente. Nosotros nos sumamos a la campaña ¿cómo se llama esto?, de Proyecto Libera, de SEO Big Life y Ecoembes, proyectando una salida, y esto a su vez generó que se apuntase gente que no era creyente. Entonces nos sirvió como ágora de encuentro y ya os digo que gente joven que luego nos ha preguntado por si seguimos haciendo cosas así. Entonces, un poquito que veamos que todo este campo pastoral nos puede servir para evangelizar, para conectar con la sociedad, a la misma vez que cuidamos la casa común, ¿no? Y reeducarnos. Ahí tenéis ejemplos también de consumos, de movilidad sostenible, de utilizar el coche compartido y fomentar la conducción eficiente, de habilitar talleres de reparación y donación de bicicletas, como se hace en una parroquia en Valencia, que se recuperan bicicletas y se donan a la gente más necesitada del barrio. Bicicletas que están descartadas ya, que no sirven, que se la tiran para desguaces o lo que sea, pues se recuperan o se donan y se rehabilitan y se concede pues, a toda la población, digamos, más necesitada como medio de transporte. Cuando hacemos excursiones también, ¿qué medios de movilidad utilizamos, ¿no? En todo esto, pues por ahí un poquito. Aquí en esta parte de recuperar el entorno natural, en cuanto a santuarios o sitios especiales de peregrinación que se utilizan, pues ver también esa capacidad de conectar lo natural con lo sagrado, ¿no? Con los santuarios. Por ejemplo, hay proyectos de que los santuarios acojan, por ejemplo, nidos de cernícalos, o de cigüeña, o sitios especiales. Así que fomenten que haya esa interrelación para que la gente cuando peregrina allí también pueda disfrutar de ese entorno natural, no solamente de la espiritualidad, sino que les ayude a encontrar a Dios todo ese cuidado de la creación que hay alrededor. Todo el tema de contaminación, ya lo sabéis, el tema de gestión de residuos y economía circular, que es uno de los caballos de batalla más importantes. A mí lo que me gusta incidir aquí es que la mayoría de las veces cuando hablamos de este tema en la sociedad, hablamos de reciclaje. Pero nosotros como cristianos, si hablamos de reciclaje es que estamos perdiendo la batalla, porque esa es la última R de la que hay que hablar. De hecho, es la última R del sistema. La primera R de la que tendríamos que estar hablando es la de rechazar o rehusar comprar más. No tenemos que consumir más. O sea, lo primero es, ante un Black Friday, ante unas rebajas, ante campañas comerciales importantes, recordar que tenemos suficiente, no necesitamos más. Estos días sin IVA, todas estas cosas que lo que hacen es generar más estrés, más compras compulsivas, en el fondo a nosotros como cristianos es esa austeridad que hablábamos antes, una austeridad para compartir, ¿no? Tenemos que reducir nuestro consumo responsablemente, sin plásticos, sin generar huellas de CO2. Vosotros que estáis al lado del mar encima, veréis que ahora hay muchas campañas de recuperación de plásticos en las playas o evitar que las mascarillas, simplemente las mascarillas del coronavirus acaben yendo al mar, que ya se está dando el caso. Luego tengo por ahí una cifra si queréis, pero vamos, la cifra de las toneladas por segundo en el Mediterráneo que se están soltando son totalmente espeluznantes. Y luego pues tenemos el reutilizar, reparar, reincorporar. Esto se puede dar en muchísimos talleres, en parroquias, hay muchísima gente que os va a ayudar y nos vuelve a servir otra vez como ágora de encuentro con la sociedad civil. Por último, recordaros que tenemos también una capacidad de aliarnos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, todas las alianzas, nos sirven también los tiempos especiales que tenemos. Tenemos el tiempo de la creación que ya os hemos hablado. Nosotros, por ejemplo, aquí tenéis el cartel del último año que hicimos en Madrid. Hacemos una oración en la casa de campo, nos vamos a un monte con nuestros obispos católicos y nuestros obispos ortodoxos.
Y allí las dos comunidades, pues tenemos un tiempo de oración y previamente un tiempo de formación. Primero tenemos una charla con expertos. El año pasado, por ejemplo, pues veis que fue el archimandrita de la Iglesia Ortodoxa, el padre Demetrio, fue el jesuita, el padre Jaime Tatay, que es experto en todos los temas estos de teología de la creación, y Asunción Ruiz, que es la directora general de la Sociedad Española de Ornitología, que no es creyente, y porque siempre invitamos a una entidad civil a estos eventos para que den su visión del problema y también para que sirva de interlocución con ellos. Tenemos el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo ideal para hablar de todos estos temas también de conversión, pero también tenemos el Día de la Tierra, tenemos el Día de los Mares, tenemos el Día de los Derechos Humanos, tenemos días internacionales de Naciones Unidas donde podemos convocar actividades con otras entidades civiles y colaborar juntos. Por ejemplo, aquí tenéis ejemplos de instalaciones. Por ejemplo, la gente se tiende a ir a las placas solares, pero tenemos la aerotermia, el convento del Pardo de los franciscanos. Todo el agua caliente que utiliza su centro de espiritualidad lo hace a través de la captación, digamos, desde la aerotermia, ¿no? También podríais hacerlo desde la geotermia o desde energía eólica, no solamente la solar. Algo que os sonará, que es algo que se inició en el 2015, que era un paso limpio en el Camino de Santiago. Y era voluntarios y entidades colaborando para que el Camino de Santiago, a cada paso que dieses, basura que encontrases la recogieses y sobre todo tú no dejases basura. Y luego esto se dejaba a los albergues. Es decir, esto lo podemos tener en cuenta en nuestras peregrinaciones, en nuestras actividades, grandes eventos diocesanos de peregrinación a algún lado, el tema de que todo lo que hagamos sea de cero residuos, que no generemos ningún residuo. Y si repartimos cosas entre la gente, que sean biodegradables. El Papa Benedicto XVI, en el encuentro de Loreto de 2007, con 300.000 o 500.000 jóvenes, dependiendo de las fuentes, fue el primer encuentro biodegradable de la JMJ, o sea, de un encuentro de jóvenes, en el cual se repartieron mochilas de tela, se repartieron bolsas de plástico biodegradables para la recogida de residuos y selección de residuos, linternas con dinamo, cuadernos con papel reciclado, certificado, etcétera, etcétera. Y que se puede hacer. Aquí tenéis una foto de cuando hicimos la primera, es de la recogida de basuras por el Manzanares. Y bueno, aquí os dejo un poco mis datos de contacto por si alguna pregunta queréis tener en algún momento, necesitáis más información, o simplemente si queréis entrar en la página web de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, donde tenemos más recursos editados de cuadernos y todo esto que os puedan servir. Y yo ya pues quedo, no sé si queréis que deje de grabar o continuemos grabando, pues que tengamos un momento de diálogo. Podemos dejar aquí la grabación, sí, perdón. Vale, pues yo dejo de compartir, si os parece. Bueno, igual ahora nos podemos poner las caritas, ¿no? Para que si no...